nuevo rey del reino. Pues bien, antes de empezar debéis tener presentes los siguientes nombres. El rey en aquel momento era Aerys II, cuyo heredero era Rhaegar, que a su vez estaba casado y tenía una niña y un bebé. Por otro lado, Rickard Stark era el señor de Invernalia y su única hija, Lyanna, estaba prometida con Robert Baratheon, el señor de Bastión de Tormentas. Todo empezó en el año 281 después de la conquista, que también fue conocido como el año de la falsa primavera, donde hubo un torneo en la ciudad de Harrenhal, en el que el príncipe Rhaegar salió como vencedor de la competición. Como tal, Rhaegar debía coronar a una mujer como reina de la belleza, pero en vez de coronar a su esposa, eligió a Lyanna Stark, lo cual sorprendió a todo el mundo. Al terminar el torneo, todos volvieron a sus hogares, pero Rhaegar se había enamorado completamente de Lyanna y a principios del año siguiente, el 282, partió con media docena de amigos cercanos y a menos de 10 leguas de Harrenhal la secuestró y se la llevó al sur, a las montañas de Dorne. Inmediatamente cambió el rumbo y fue hasta la mismísima fortaleza roja de desembarco del rey, donde pidió a gritos a Rhaegar que saliera para poder matarle. Pero Rhaegar estaba en el sur, de modo que el rey Aerys capturó a Brandon y a sus compañeros, les acusó por conspirar para matar a su hijo e hizo venir a los padres para que respondieran por los cargos. Así fue que Rickard Stark, padre de Brandon y Lyanna, fue al sur con 200 de sus mejores hombres, y Aerys no tardó en asesinar brutalmente tanto a Rickard como a Brandon y a sus compañeros. A continuación, Aerys exigió a Jon Arryn, el señor de Valle, que ejecutara a sus dos pupilos, Robert Baratheon, el prometido de Lyanna, y Eddard Stark, el hermano mediano de Brandon y Lyanna. Pero antes de entregar a aquellos a los que había jurado proteger, Jon Arryn hizo un llamamiento a sus banderizos para alzarse contra el rey Aerys. No todos sus vasallos obedecieron la orden, puesto que los de Puerto Gaviota se mantuvieron fieles al rey, pero Robert demostró ser un guerrero intrépido e indómito y fue el primero en saltar la muralla de la ciudad, donde mató a su señor con sus propias manos. La ciudad fue tomada y Robert zarpó hacia Bastión de Tormentas. Al mismo tiempo, Eddard cruzó las montañas, llegó a los dedos, cruzó el mordisco y viajó hasta el norte. Entonces, Eddard allí y Robert en el sur, ambos alzaron a sus vasallos para iniciar la rebelión. No se sabe que hubiera problemas con los vasallos de Eddard, pero 3 de los de Robert no le obedecieron. Eran los señores Grandison, Cafferen y Fell, que planeaban unir sus fuerzas en Refugio Estival para luego atacar Bastión de Tormentas y acabar con Robert, pero él se enteró gracias a un informador y enseguida se puso en marcha con los hombres que sí que le habían obedecido. A medida que los 3 señores iban llegando, Robert los fue derrotando uno a uno antes de que pudieran reunirse con los otros. Venció a los 2 primeros y luego mató al tercero en combate singular y capturó a su hijo, de modo que en un solo día Robert consiguió 3 victorias consecutivas. Y fue tal el valor con el que había luchado y era tal el don de la lealtad que inspiraba en sus compañeros, que Robert se ganó la fidelidad de los 3 señores, quienes lucharon por él durante el resto de la guerra. 3 de los 7 reinos tierras de la tormenta quedaron desprotegidas, de modo que el ejército de Alto Jardín continuó hacia el este hasta que llegaron a Bastión de Tormentas y sitiaron la fortaleza tanto por mar como por tierra. Allí se había quedado Stannis, el hermano de Robert, con una pequeña guarnición de hombres, quienes aguantaron durante el asedio por hambre durante un año sin llegar a rendirse. Por su parte, Eddard llegó a Aguas Dulces. El señor era Hoster Tully y Eddard se casó con su hija Catelyn, dado que antes su hermano Brandon había estado prometido con ella. Al mismo tiempo, Jon Arryn llegó del valle con su ejército y Hoster se aprovechó de que Jon no tenía esposa ni hijos para que se casara con su otra hija, Lysa. Jon aceptó el matrimonio, dado que Lysa no era virgen, sino que poco antes se había acostado con Meñique por primera vez. Los ejércitos del norte, los ríos y el valle estuvieron juntos en Aguas Dulces durante 15 días, que fue el tiempo que tuvieron Eddard y Catelyn para estar juntos, durante el cual Eddard la dejó embarazada de Robb. Pero después de estos 15 días, Eddard y Hoster partieron hacia el sur. Mientras el ejército de Robert continuaba hacia el norte, fueron libradas otras batallas que no se conocen, en una de las cuales Robert fue herido y se refugió en la ciudad de Septo de Piedra mientras le curaban. Fue perseguido por un ejército de desembarco del rey, que tomó la ciudad y empezó a registrarla casa por casa en busca de Robert, pero él les eludió porque los habitantes estaban en su favor y terminó escondiéndose en un burdel.
Y entonces llegaron Eddard y Hoster justo a tiempo para librar la batalla de las campanas, conocida así porque los septones hicieron sonar las campanas para que los ciudadanos supieran que tenían que cerrar las puertas de sus casas. Y cuando oyó el resonar de las campanas, Robert salió de su burdel para tomar parte en los combates, donde mató a 6 hombres, y así ganaron una nueva victoria para la rebelión. Tras eso, las fuerzas reales quedaron dispersas y desorientadas, y el príncipe Rhaegar finalmente volvió del sur, y acabó de formar a un nuevo ejército que había estado preparándose. El rey Aerys usó a la esposa de Rhaegar para que Lewin Martell, uno de los guardias reales, comandara a los 10.000 lanceros que llegaron de Dorne, mientras que otros 2 miembros de la guardia real, que eran Jon Darry y Barristan Selmy, fueron al Septo de Piedra a reunir a las tropas que habían sobrevivido. Cuando todos los hombres fueron reunidos, el príncipe Rhaegar se puso a la cabeza del nuevo ejército y marchó hacia el Tridente acompañado por los 3 miembros de la Guardia Real. De los otros 4, 3 estaban con Lyanna en el sur, mientras que Jaime se mantuvo en la capital junto con el rey Aerys. Y así fue que cuando Rhaegar condujo a su ejército al norte, se libró la famosísima batalla del Tridente, la más importante de todas las batallas que tuvieron lugar en la guerra y la que supuso un punto de inflexión en la historia. El ejército de Rhaegar contaba con 40.000 hombres, una décima parte de los cuales eran caballeros, mientras que el resto eran arqueros, mercenarios y soldados armados con estacas y lanzas. Y el ejército de Robert tenía menos soldados, pero todos ellos estaban curtidos en las batallas anteriores, mientras que los de Rhaegar eran novatos e inexpertos. La batalla fue de lo más sangrienta. De la Guardia Real, Jon Darry fue muerto y Barristan Selmy mató a una docena de hombres hasta que fue gravemente herido. Cuando Lord Corbray, uno de los vasallos del valle, cayó herido, su segundo hijo, Lyn Corbray, cogió su espada de acero Valirio y encabezó el ataque contra los lanceros de Dorne que amenazaban el flanco izquierdo de Robert. Hizo pedazos sus líneas y terminó matando al tercer guardia real, Lewin Martell, aunque Lewin ya estaba herido cuando ambos se enfrentaron. Y muchas otras hazañas de renombre se llevaron a cabo, pero ninguna fue más importante que el combate entre Robert y Rhaegar, que se encontraron en el centro mismo de la batalla. Robert con su maza de hierro con púas y el enorme yelmo astado, y Rhaegar con su armadura negra con rubíes en el torso que dibujaban el dragón de 3 cabezas de su casa. Robert fue herido, pero su fuerza era tan tremenda y su sed de venganza era tan profunda que acertó con su maza al pecho de Rhaegar y de un solo golpe le mató, y los rubíes del peto de Rhaegar se esparcieron en el agua del río. Y con la muerte de su líder, el ejército real se batió en retirada sin orden alguno. Las noticias de la suerte de la batalla no tardaron en correr por el reino entero. Cuando supo de la muerte de su heredero, Aerys envió a su esposa, que estaba embarazada, y a su hijo Viserys a Rocadragón, y la esposa e hijos de Rhaegar también deberían haber ido, pero Aerys, que estaba loco, quería mantenerlos como rehenes para que los hombres de Dorne no se cambiaran de bando. Como Robert estaba herido, Eddard tomó el mando de la vanguardia y encabezó el viaje hacia la capital, mientras que Robert y el grueso del ejército les seguían de cerca. Pero Tywin Lannister fue más rápido que ellos. Hasta aquel momento, Tywin se había quedado en Rocadragón haciendo caso omiso a las llamadas a las armas que le llegaron desde ambas facciones, porque quería asegurarse de estar en el bando vencedor, y la batalla del Tridente le terminó de decidir. Así pues, con un ejército de 12.000 hombres, Tywin fue a desembarco del rey, y el maestre Pycelle convenció a Aerys de que Tywin venía a ayudarle, y de que le abriera las puertas de la ciudad. Y Aerys accedió, de modo que Tywin entró con su ejército y sus hombres saquearon la ciudad entera y violaron tanto como quisieron, para luego pasar por la espada a cientos de hombres. Los hombres de Tywin tomaron la fortaleza roja. Su hijo Jaime, con 17 años, el único guardia real que quedaba en la ciudad, mató a la mano del rey y mató al propio rey Aerys, rompiendo los votos que había jurado cumplir. Además, Gregor Clegane, también con 17 años, mató al bebé de Rhaegar estampándole el cráneo contra una pared y luego violó a la madre con las manos todavía manchadas de sangre y sesos, mientras su compañero, Amory Lorch, sacó a rastras a la hija de Rhaegar de debajo de la cama y la mató con medio centenar de cuchilladas.
En ese mismo momento, Eddard entraba en la ciudad con su ejército, y más tarde llegó Robert, quien enseguida empezó a actuar como rey. Perdonó a algunos de los hombres que habían servido al rey Aerys, como Barristan o Varys, y los Lannister le entregaron en símbolo de lealtad los cadáveres de los dos hijos de Rhaegar en capas rojas, de manera que la sangre no destacaba tanto. A Robert no le desagradó, pero Eddard consideró que aquello fue una monstruosidad, de modo que partió iracundo y continuó su viaje hacia el sur. Mientras, en Bastión de Tormentas hacía casi un año que el asedio duraba, y los hombres de Stannis hacía tiempo que se habían quedado sin caballos, perros o gatos para comer, y solo les quedaban raíces y ratas. Entonces llegó Davos el contrabandista, en una noche de luna nueva, y burlando a las naves enemigas consiguió llegar hasta la fortaleza con las bodegas de su barco abarrotadas de cebollas y pescado en salazón. No era gran cosa, pero fue suficiente para que la guarnición se mantuviera con vida hasta la llegada de Eddard. Mace Tyrell rindió el asedio en cuanto Eddard apareció con su ejército y juró lealtad y fue perdonado. Y Eddard no se detuvo allí, sino que continuó hasta las montañas de Dorne, donde finalmente encontró a su hermana Lyanna. Entonces Eddard se enfrentó con 6 compañeros a los 3 guardias de la Guardia Real que allí quedaban, y todos murieron salvo el propio Eddard y su amigo Howland Reed. De hecho, se dice que Arthur Dayne era el más mortífero de todos los de la Guardia Real, y aún así Eddard consiguió derrotarle en combate singular. Aunque en un capítulo concreto, Eddard confiesa que Dayne le habría matado si no fuera por Howland Reed, de modo que no sabemos exactamente cómo se desenvolvió el combate. En cualquier caso, después de la lucha, Eddard finalmente se reunió con Lyanna. Por desgracia, ella estaba en fiebres y murió, aunque en la 6ª temporada de la serie de televisión se nos reveló que, en realidad, Lyanna murió por dar a luz a Jon Nieve, a quien Eddard acogió como si fuera su hijo bastardo, cuando en realidad era un bastardo de Rhaegar. Y al terminar, Eddard derribó la Torre de la Alegría y con sus piedras ensangrentadas alzó 8 túmulos sobre el risco. Los huesos de Lyanna fueron los únicos que se llevó para poder enterrarla en Invernalia. Aparte de esto, Robert envió a su hermano Stannis para que conquistara Rocadragón, y aunque Stannis construyó una flota y tomó la isla, el príncipe Viserys y su hermana recién nacida, Daenerys, pudieron escapar con vida. Y con eso, la rebelión de Robert tocó a su fin, 2 años después de su inicio. Todas las casas le juraron fidelidad al nuevo rey y siguieron años de bonanza y prosperidad. Pero por desgracia, Robert se casó con Cersei Lannister para fraguar una alianza con Tywin, con lo cual, 13 años después de la rebelión, empezarían los hechos que se nos narra en Juego de Tronos. Y con esto termina el vídeo sobre la rebelión de Robert. No ha sido un vídeo sencillo, así que espero que lo hayáis disfrutado. Dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos sobre personajes y batallas de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.